La historia de los filósofos, la biografía de los filósofos también cuenta en su obra. Los dos pesimistas, Bobbio y Simone de Beauvoir. Si vemos la vida de Simone de Beauvoir y vemos el otro texto espantoso, La ceremonia del adiós, donde habla de los últimos años de Sartre, lo que te está planteando es la negación absoluta de la vejez y una parte horrible, la negación absoluta de la propia sensibilidad y el despecho contra la propia sensibilidad. Entonces, pues no podría evitar llegar a las conclusiones finales dándoles un corte sociológico, que es lo que pretende hacer en el libro de la vejez. En cambio, Bobbio, con todo y todo, ve una salida, necesitamos una ética social. Y eso marca otra situación. Tenemos una visión pesimista de lo que está pasando, pero proponemos respuestas, cosa que Beauvoir no hace. Quizá, si abundas eso, te da la entrada muy, muy directa a los neurólogos y a los otros filósofos. Otra cuestión que podría ser muy interesante es el concepto que viene ya después de Edelman y de este grupo de filósofos de la neurociencia, planteando que la idea de columnas neuronales o primero de alambres neuronales semiconectados o desconectados, sean galénicos o sean de Cajal, a columnas neuronales, ahora se está hablando a redes y a movimientos horizontales de comunicación neuronal que abren otra cantidad inmensa de posibilidades y que no sabemos, muchas de ellas son quizá las que se están reforzando con la edad, aunque haya una pérdida cortical en su conjunto. Quizá neurológicamente eso te podría dar algunos elementos. Aquí ha estado trabajando muchísimo eso Armando Mansilla, planteando reconexiones y planteando cosas bien interesantes. Por ejemplo, ¿qué sucede con el ciego? Que puede imaginar cosas y que hace conexiones neuronales nuevas. ¿Y qué sucede con la sordera? No del sordo que nace sordo, sino del individuo que va ensordeciendo y que si no conecta su aparato, empiezan a desaparecer conexiones neuronales. Y eso da una idea de la neuroplasticidad que puede ser muy, muy, muy hermosa, planteando que existen muchas posibilidades que habría que explotar y que hasta ahora no hemos sabido cómo explotarlas, porque ni siquiera había la conciencia de ello, ¿no? Dentro de la cronobiología es imposible detener el deterioro cerebral y el deterioro de la vejez. O sea, es una situación que es irremediable. Y puntualizando un poco más lo que dice Carlos, es la calidad de vida del anciano, porque tú hablas de factores económicos ligados a la felicidad del anciano, y existe, por ejemplo, en las comunidades indígenas, en donde el anciano es venerado y respetado como autoridad máxima. Y en la cultura moderna occidental es rezagado, hecho a un lado. Entonces, hay el trato al anciano y cómo se le ve también depende de un aspecto cultural inherente, que es el que le va a dar soporte o no y una vida diferente. La situación esta que pones sobre que todos van a acabar con Alzheimer, hay un estudio muy interesante en donde a partir de los 80 años existe un gen que lo que destapa es el deterioro cognitivo, y lo han mal catalogado como demencia de Alzheimer. No, es una demencia senil con deterioro, entre comillas, más rápido, porque ya se llegó a una curva en donde se dispara ese gen y las personas se deterioran más rápidamente. Y no necesariamente es la demencia de Alzheimer, sino es una demencia senil, que valdría la pena hacer la aclaración. Obviamente los que estamos aquí somos personas muy privilegiadas, donde realmente podemos estar preocupándonos por preparar como caguabata nuestro final en algún apartamento enfrente del mar algún día, pero los viejos que constituyen la inmensa mayoría de la población son el verdadero problema de hoy. Estos viejos que están viviendo en condiciones de desprecio, en condiciones de maltrato, en condiciones de una terrible marginación. Estábamos discutiendo un estudio que estamos empezando a analizar nosotros, que hicimos hace poco tiempo en San Luis Potosí. Tomamos una muestra de personas de 65 años y más, residentes de la ciudad y de sus alrededores,
Y el primer hallazgo es que viven en condiciones de carencia total. La perspectiva era ver cómo podría el Seguro Popular desarrollar una estrategia para hacer lo que llamaron en algún momento la consulta segura, como un filtro para trazarles un plan de manejo individualizado a cada uno de los miembros de este grupo de edad. Entonces ellos creían que con un cuestionario, un formato de evaluación de 20 ítems, iban a poder decir, mira, pues este requiere atención cercana, continua, quizás mensual, tal vez como cada medio año y el otro cada año. Y el hallazgo fue que ese procedimiento no sirve para 7 de cada 10, que requieren atención constante, pero que no han recibido nunca, no están recibiendo, no tienen posibilidades de ofrecerles, y entonces caemos en toda esta demagogia que estamos viendo todo el tiempo en la prensa, en la radio, donde salen con estos cuentos de la cobertura universal y del manejo cercano, cuando no existen las condiciones, no existen las posibilidades y no existe la visión para manejarlos. Hemos estado metidos junto con el maestro Rivero en este tema de tratar de llamar la atención acerca de qué decisiones tomar en el país y de lo absurdo, lo ridículo, lo estúpido que puede significar el que caigamos en la estrategia comercial de crear las articuladoras, que son las compañías que van a afiliar y hacer las intermediarias de la atención que se ofrece a la población, y del espejismo de creer que de esa manera realmente se puede dar una solución y acercar algo que tenga sentido y significado a nuestra población, a los viejos y a los no viejos. Y pues evidentemente no existen los oídos, no tienen orejas de pescado, como dicen los dichos populares, no hay manera de entrarle para sensibilizar a las autoridades, a los que son responsables de la toma de decisiones de salud. Dentro de la filosofía china, el nacimiento se asocia con hay una secuencia que es la base de la filosofía antigua de China, de la ciencia natural, que es un sistema que se llama el sistema de los 5 elementos. Entonces, la vida nace en el momento en que se corta el cordón umbilical y termina con otro corte. Entonces, finalmente, el punto de partida es una cosa que en medicina, en la filosofía, es el elemento metal. Cada uno de los elementos tiene una serie de características, y una de ellas es la emoción o el sentimiento. La característica del metal es la melancolía, o nosotros la definimos de pronto como la melancolía. Una de las características que tiene es la de la necesidad de refugiarse en una etapa del pasado que fue más feliz. Y esto ocurre, es una de las características finalmente del viejo, tratar de ponerse, ubicarse ahí. Pero esto también ocurre porque desgraciadamente el entorno en el que vive no es precisamente el mejor. Y por otra parte, generalmente la proyección que tiene hacia su futuro también así es. Es decir, en el presente y en el futuro, no solamente en el presente, sino en el futuro, encuentra también situaciones de mucho disconfort, de mucha inseguridad. Y bueno, si aunado a esto le ponemos una alteración en que no tiene los recursos suficientes, es cierto, un viejo, pues una de las características que sufre es su inestabilidad también económica. ¿Qué va a ser de él en el futuro? Entonces, la melancolía es una situación que lo va a acompañar. Otro de los aspectos que me gustaría comentar es uno de los fundamentos de la filosofía china, es el famoso He, que significa armonía. Armonía, una de las características que tiene es la morfología del carácter. El estudio morfológico del carácter dice que es aquella condición que el individuo puede manejar. Es decir, yo si puedo comerme un taco, pero ya no puedo comerme 2 tacos, si yo me como los 2 voy a estar en desarmonía. Si yo puedo manejar una determinada cantidad de recursos materiales, voy a estar armónico.
Si tengo menos que eso o más que eso, voy a estar en desarmonía. Y bueno, a todas luces, la vejez es un estado eminentemente desarmónico. Esta situación finalmente de la desarmonía también tiene que ver con que el viejo se enfrenta a una situación que es muy común, que son las enfermedades crónico-degenerativas. Dentro de la concepción que se maneja en la medicina china, la enfermedad crónico-degenerativa es una enfermedad que tiene, le llaman mucho el punto de no retorno. Es decir, cuando se cae a ella, difícilmente puede regresar a un punto que permita el manejo de la armonía. Entonces, hay generalmente una persona mayor encuentra un grado de desarmonía muy severo, por una parte por cuestiones externas, en la cual sufre de una gran melancolía y enfermedades de no retorno. Difícilmente podemos decir que, es un planteamiento prácticamente improbable, decir que una persona que sufre de síndrome metabólico, que tiene hipertensión, diabetes, dislipidemia y obesidad y algunas otras cosas más que se van agregando día a día, puede encontrar una capacidad de encontrar armonía. Y su gran estado melancólico de decir, yo me encuentro mejor en estado presente que en lo que tenía en el pasado. Efectivamente, bueno, pues esto aúna más la dificultad de qué hacer efectivamente con los viejos. Antes Altamirano decía, ¿y qué hacer con los indios? Y ahora creo que la sociedad, pues la pregunta es, ¿qué hacer con los viejos? Estaba precioso el análisis. Yo quiero hacer dos comentarios. Uno de ellos es relativo al sistema social del país, porque no es solo el problema de los viejos, es problema de todo, ¿no? Es decir, ahora les ha caído encima un problema más grave, porque el problema del viejo va a ser mucho más grave que lo que pensábamos hace tiempo, y va a requerir muchos más recursos, mucho más interés, mucho más idea, mucho más decisión que el resto de la población. Pero el problema, yo creo que hay que plantearlo a nivel global, es un problema de estructura social completamente desarmónica. No sé si sea correcta la palabra, pero el problema fundamental es ese. Luego, el otro comentario, es decir, dentro de este comentario creo que sería muy importante pues tratar de insistir con la gente que está trabajando en los nuevos proyectos, en que realmente lo que se necesita es la atención primaria, no solamente del niño, del joven. En el caso del viejo es fundamental. Entonces yo creo que esto es una cosa que vamos a seguir a tener que seguir insistiendo. Luego el segundo comentario es este. Hay un aspecto de la vida del viejo que tiene que ver con lo que fue dotado en la vida, ¿no? Me estaba yo acordando porque algún neumólogo amigo que es bastante ocurrente me decía, maestro, ¿no le parece que fulano es un viejo tarugo? Decía con otra palabra, naturalmente. Y le decía yo, ¿y usted lo conoció de niño? Porque debe haber sido un niño tarugo también. Es decir, yo creo que lo que fue dotado a una persona de niño se va a reflejar de viejo. Es decir, puede que sea peor inclusive, ¿no? Las deficiencias mentales, sobre todo si no logró prepararse. Hay una tercera cosa que yo quisiera comentar y que es esta. Yo sí creo que en el momento en que una gente piensa en jubilarse, está perdido. Porque no es un jubileo. Es decir, jubilarse viene de júbilo, pero en realidad la gente que se jubila no va a llegar a la felicidad. Al contrario, es una decisión casi diría yo mortal, ¿no?
definir que uno ya acabó. Entonces yo creo que si el viejo sigue teniendo interés intelectual, interés artístico, interés cultural, puede conseguir una vida, si no muy feliz, pero por lo menos muy pasable. Yo creo que la gente que vivió bien de niño, que vivió bien de joven, puede seguir viviendo bien de viejo, con otras miras, con otras posibilidades, con algunas limitaciones de algún tipo, pero probablemente con alguna amplitud más grande que la que tenía en algunos aspectos de su vida.